¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la imagen? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien. Hoy veremos el poblamiento peruano. Para este tema vamos a usar la división que hace Luis Guillermo Lumbreras. Y para el próximo martes, para la unidad 3, cuando hablemos de culturas, vamos a usar la división del arqueólogo norteamericano John Rowan. ¿Listo? Cuando hablamos de poblamiento peruano, vamos a hablar del hombre peruano primitivo. Y todos sabemos que el hombre peruano primitivo no conoció ni un metal, solo utilizó la piedra. Entonces, Lumbreras, la edad de piedra, Lumbreras, la divide en dos periodos. Primero llama el periodo lítico o el periodo preagrícola, donde vamos a ver a los cazadores y recolectores nómades. Un periodo que abarca de 13.000 a 7.000 años antes de Cristo. Y luego veremos el periodo arcaico, o llamado la revolución neolítica. ¿Qué significa la palabra revolución? Cambio. ¿Qué significa neo? Nuevo. Lítica, piedra. Este periodo abarca de 7.000 a 1.200 años antes de Cristo. Este periodo tuvo dos momentos. Primero el arcaico temprano o inferior, donde vamos a ver a los horticultores seminómades. Luego tenemos el arcaico tardío o superior, donde vamos a ver a los agricultores sedentarios. Bien, aquí tenemos el poblamiento del Perú. Tenemos el periodo ¿qué? El lítico. Bien, ¿qué características tuvieron los primeros pobladores peruanos en el periodo lítico? El hombre que aparece, ¿no?, tuvo una religión llamada el panteísmo. Fueron panteístas. ¿Qué es el panteísmo? Es adorar y respetar la fuerza de la naturaleza. Y esta religión se practicó desde Piti Machayuno hasta los incas, ¿no? Sino que dentro del panteísmo, el hombre del periodo lítico, ¿no?, practicó que los ritos funerarios. Y en el arcaico, ¿no?, se practicó los ritos agrarios y los ritos ceremoniales. Y los incas, dentro del panteísmo, ¿no?, desarrollaron el politeísmo, la idolatría y la helolatría. Bien. El hombre fue nómada o errante porque iba de un lugar a otro, porque buscaba mejores condiciones climáticas.
para poder ¿qué? Desarrollarse. Vean ustedes. Ahora, el hombre, ¿cómo se organizó? Socialmente, en bandas. ¿Caben ustedes? En bandas. Las bandas son de 2 a 6 personas, ¿no? Adultas. El hombre desarrolló ¿qué? La pintura rupestre. Conoció el fuego. Se vestía con piel de animales, ¿no? Usó los abrigos rocosos, como son cuevas y cavernas. Desarrolló una economía llamada la subsistencia, o también llamada parasitaria o depredadora, basada en la caza y en la recolección. Vean ustedes. El hombre en este periodo vivió, vivió en un medio ambiente dominado ¿qué? Por el frío, o sea, conocido como la era o la del frío. Convivió con una megafauna, como animales gigantes, como el caso acá del mamún, por ejemplo. También con un mamífero perezoso, acá en el Perú llamado el megaterio. Bien, por ejemplo, miren acá esta característica. En el periodo lítico el hombre fue nómade. En el periodo arcaico temprano fue seminómade. En el arcaico tardío fue sedentario. En el periodo lítico fue cazador, recolector y pescador. Aquí en el arcaico temprano fue horticultor, pastor y pescador con redes. Y aquí fue agricultor y ganadero. Vean ustedes. Aquí, ¿no? Habitó cavernas, acá habitó chozas o aldeas. Y aquí, ¿no? Habitó ¿qué? Centros de arquitectura, ciudades. Vean ustedes. Y el hombre también, ¿no? Hizo actividades artesanales. Acá, por ejemplo, la pintura rupestre. Acá la música. Acá la textilería, ¿no? Vean ustedes. Acá tenemos los principales cazadores nómades, que fueron en la antigüedad de 13.000 a 7.000 años. Vean ustedes. Acá tenemos a Piquimachay 1, Guitarrero 1, Chivateros, Paiján, Toquepala y La Uricocha. Entonces, ¿dónde empezó el poblamiento americano? En Ayacucho. El poblamiento peruano era en Ayacucho. Y Ayacucho tiene, ¿no?
Ayacucho tiene zona andina o sierra y ceja de selva. Entonces, este hombre de Piquimachay se relacionó que en la zona andina de Ayacucho. Entonces, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó el poblamiento peruano? En la región política de Ayacucho. ¿En qué zona geográfica? En la zona que andina. Acá tenemos el nombre de Piquimachay. Machay significa cueva. Piqui, pulga. La cueva de las pulgas. Y la cueva de Piquimachay, ¿dónde la encontramos? En Ayacucho. Se ubica a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Encontrada por el norteamericano Richard McNay, o también conocido como el hombre de Ayacucho. ¿Cuál es la importancia que tiene Piquimachay? Viene a ser el primer habitante conocido del Perú. Viene a ser, ¿no? Acá se encontró los primeros restos o instrumentos líticos del Perú. O viene a ser los primeros restos líticos de la sierra o de la zona andina. También se encontró los primeros restos fósiles de animales, como el megaterio, un mamífero perezoso. Luego tenemos al guitarrero 1, encontrado por Tomás Lich en el Callejón de Huaylas, en Ancash. Viene a ser el segundo habitante conocido del Perú. Acá se encontraron los segundos restos que líticos del Perú. Luego tenemos el hombre de Chivateros, encontrado en el valle o en el río Chillón, de Ventanilla, pero Ventanilla, parte de Lima, descubierto por Edward o Eduardo Lagny. Chivatero viene a ser el primer poblador de la costa. De la costa. ¿No? Y su descubridor, ¿no?, califica a Chivateros, como el primer taller o como la primera fábrica de instrumentos pétreos del Perú. Del Perú. Otros estudiosos, ¿no?, consideran a Chivatero como la primera cantera de piedras del Perú. Vean ustedes a encontrar que una diversidad de piedras, como la hacha de mano,
la hacha de mano, la punta de lanza. Vean ustedes. ¿Pero fabricada de qué? De cuarcita. Se han fabricado cuchillos, rederas, raspadores, punta de lanza, hacha de mano. Y muchos se preguntarán, ¿qué es cuarcita? La cuarcita, ¿no?, es un tipo que de roca, formada exclusivamente por el cuarzo. ¿Vemos ustedes? Si no, profesor, ¿y cuál es la diferencia de un cuarzo con una cuarcita? ¿No? El cuarzo, ¿no?, tiene una variedad de colores, como violeta, rosa, amarillo ahumado. En cambio, la cuarcita normalmente es de color blanco nada más, la cuarcita. Ahí está la diferencia. Bien. Entonces, Chivatero viene a ser el primer poblador de la costa. Viene a ser los primeros instrumentos líticos de la costa peruana o de la Chala. Luego tenemos el hombre Toquepala. Ahí se encontró la cueva del diablo. Y fue encontrado por el croata Miomir Bujovic, estudiado por Emilio González. Tacna tiene costa y zona andina. Esta cueva se encuentra en la zona andina. Se encuentra a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, Toquepala viene a ser el primer pintor de cavernas, ¿no? Esta cueva está ubicada en el distrito de Ilabaya, en la provincia de Jorge Basadre, ¿no? Y estas pinturas rupestres que representan escenas de cacería o chaco, en la que se representa cazadores, ¿no?, acorralando y matando a un grupo de guanacos. Vean ustedes. ¿No? Entonces, el famoso hombre puede Toquepala. Bien. Profe, disculpe. ¿Sí te escucho? ¿Podría repetir el nombre de Paiján, por favor? ¿Paiján? Sí. Todavía no hemos hablado de Paiján. Acá, es que en el cuadro dice que primero está Paiján y luego está Toquepala. No, pero no te preocupes. Primero va Toquepala. Ah, ya. Bacán, Después profe. va Paiján. Sí, muchas gracias. Recuerda que el orden de los factores no te da el producto, hijo. Pero cronológicamente, ¿cómo sería entonces, profe? No, pero como estoy diciendo, primero va Toquepala. Ya. Listo. No te preocupes. Muchas gracias, profe. Bien. Acá tenemos la Uricocha. La Uricocha fue encontrado en el distrito de San Miguel de Caurín, en la provincia de Uricocha, en la región política de Huánuco, o en el departamento de Huánuco.
una cueva ubicada a 3.900 metros sobre el nivel del mar, que fue descubierta por el ingeniero peruano Augusto Cardis. En esta cueva se encontró 11 esqueletos humanos incompletos, 4 esqueletos de adultos y 7 esqueletos de niños. Vienen a ser los primeros esqueletos humanos incompletos. Viene a ser los primeros esqueletos humanos de la zona andina, de la sierra o de la Sierra Central. Fluctúa una antigüedad entre 8.000 a 10.000 años antes de Cristo. Porque luego viene Paiján. Paiján tiene una antigüedad entre 8.500 a 10.200 años antes de Cristo. Y Paiján fue encontrado en el Valle Chicama, en La Libertad. ¿Quién encontró Paiján? Lo encontró Rafael Larcojoide. Él encontró el complejo de Paiján. Él encontró los primeros albergues de Paiján. Él encontró las puntas de Paiján en las pamperofósiles. Más tarde, ¿quién llega a Paiján? Llega el francés Claude Chauchan. Y él encontró los primeros esqueletos humanos completos, conocidos como el joven y la mujer. Un joven de 13 años enterrado en posición fetal y una mujer de 25 años enterrado en una posición doblada. Entonces, Paiján viene a ser los primeros restos humanos completos, los primeros restos humanos de la costa peruana, y también Paiján viene a ser los primeros restos humanos del Perú, porque tiene mayor antigüedad que la Uricocha. Paiján fue el primer pescador. Vean ustedes. Bien, entonces, Claudio Chauchan encontró los primeros restos humanos, ¿no?, en Paiján, en el año 1975. Y le dieron una antigüedad de 10.200 años. 180 ante el presente, es decir, mayor que los esqueletos de la Uricocha, descubierto por Augusto Cardis en 1959. Por ello se ha considerado como los más antiguos restos humanos del Perú. Bien, entonces hemos visto a los principales cazadores nómades o aquellos que pertenecen al periodo lítico. Vean ustedes.
Bien, ahora tenemos ahí el periodo arcaico. Es mucho que el arcaico se divide en dos momentos. Vamos a ver el arcaico que inferior. O también llamado el arcaico temprano. Y en este periodo, ¿qué se dio? Se dio el paso del plistonceno al holoceno, el paso del frío al calor. Vean ustedes. ¿Qué hubo aquí? Hubo ¿qué? Cambios climáticos. Aumentó la temperatura. El clima se vuelve más estable. Se inician los deshielos. Las costas se vuelven más áridas. Época de los primeros ¿qué? Horticultores y pastores. Y acá se dio una transición. De una economía parasitaria se pasó a una economía productora. Aquí la mujer hace un gran descubrimiento. Vean ustedes. Ahora, ¿qué descubre la mujer? La mujer descubre la horticultura, descubre el ciclo de reproducción de las plantas, descubre la agricultura ¿qué? Incipiente. La primera planta que se va a reproducir en el Perú fue la calabaza, el payar, el frijol, el ají, ¿no? El camote, por ejemplo, que fue el primer tubérculo que va a consumir el hombre peruano. Vean ustedes. El maíz va a ser el primer cereal que consume el hombre peruano. El primer animal que se va a domesticar en el Perú fue el perro sin pelo, que es el perro peruano, que algunos le dicen perro chino, no, es el perro peruano. Que hoy donde abunda, abunda tanto en Lurín, al sur de Lima, como en Piura.
Luego se domesticó los camélidos o auquerios, la llama, la vicuña, el guanaco. Y el único animal de corral o el único roedor que hubo aquí fue el cuy. Hoy el cuy es el animal bandera del Perú. Además, el cuy es la única carne animal que no daña la salud del hombre. No aumenta ni el colesterol ni los triglicéridos. Vean ustedes. Y acá el hombre se va a hacer una caza que selectiva. Va a usar la táctica que del rodeo. Va a usar las puntas bifaciales. Porque en el periodo lítico el hombre perseguía a los animales para cazarlos. Acá no. ¿Y quiénes son los principales horticultores? ¿No? Seminómades. Nanchón, en Cajamarca. Guitarrero 2, en Ancash. Tres Ventanas, en Guarochirí, zona andina de Lima. Chilca, en Costa, sur de Lima. Santo Domingo Paracas, en Pisco Ica. Jaguamachay y Piquimachay 2, en Ayacucho. Y Quedarmachay, en Junín. En Junín. Bien, acá tenemos a Nanchón, que fue encontrado en Cajamarca por el arqueólogo Tom Dilalay. Ahí se descubrió, ¿no?, restos de semillas, como por ejemplo la calabaza, conocida como mochata. Hoy por hoy, Nanchón viene a ser el primer horticultor del Perú. Viene a ser el primer agricultor incipiente. Vean ustedes. Luego tenemos a Guitarrero 2, que fue descubierto en el Callejón de Huaylas, en Ancash, por Tomás Lich. También se encontraron semillas de frijoles, payares, ají, calabaza, frutas como el pacay, la lúcuma. Entonces, Guitarrero 2, o viene a ser, son los segundos horticultores. Nanchón tiene más antigüedad que Guitarrero. Nanchón tiene 8.000 años. Lo ha desplazado. Entonces vean ustedes, de recolectores a horticultores. Nanchón primero, segundo, Guitarrero 2. Paracas o Santo Domingo. Paracas se ubica a 18 kilómetros de la provincia de Pisco, región Ica. Y Paracas viene a ser el primer habitante del litoral peruano, o primer habitante del Mar de Grau. Lo encontró el suizo Federico Engels. Y también en la Pampa de Santo Domingo se encontró un instrumento musical, se encontró una flauta. Así que Paracas viene a ser el primer músico. Y también viene a ser
el primer pescador con redes. El primer pescador con redes. Muchos, para no confundirlo con la cultura Paracas, le llaman el hombre Santo Domingo de Paracas. Vean ustedes. Profe, Sí, disculpe. Entonces, el hombre de Paracas sería, o el hombre de Santo Domingo, de sería Paracas. un antepasado de la cultura Paracas, No, es el nombre primitivo. primitivo. Claro, porque Paracas tiene influencia de Chavín. Listo, es primitivo. Por eso, para no confundir, nuevamente le voy a llamar el hombre de Santo Domingo de Paracas. Listo. Entiendo, profe, muchas gracias. Ellos vivían, por ejemplo, acá vivían en chozas semicirculares, hechas de caña y paja. Y Paracas es considerado como el primer horticultor de la costa. De la costa. Y como estaba frente al mar, ¿no? El mar lo vio como una fuente alimenticia. Dejó a un lado lo que era pues la caza, ¿no? Dejó a un lado la recolección, ya que estas fueron desplazadas paulatinamente por la pesca y luego por la horticultura incipiente, pues. Bien. Teler Machay, encontrado en el distrito de San Pedro de Cajas, en Tarma, Junín. ¿Lo descubre quién? Daniel Lavalle. Acá se encontraron restos óseos y corpolitos de camélidos, ¿no? Corpolitos, es decir, heces de camélidos, lo que demuestra que el hombre Teler Machay es el primer domesticador de camélidos auquenios, llámese la llama y alpaca. También se encontró fogones y horno, ¿no? Fue el primero en inventar que la pachamanca. La pachamanca. Bien. Luego tenemos Piqui Machay II y Jaigua Machay, ambos encontrados en Ayacucho, ambos encontrados por el norteamericano Richard Magney. Jaigua Machay también se encontraron restos fecales fosilizados de camélidos. Por lo tanto, Jaigua Machay viene a ser el segundo domesticador de llamas más antiguo que de América, ¿no? Después de Tener Machay. Y Piqui Machay viene a ser el primer cunicultor, el primer domesticador que de cuyes. De cuyes.
de cuyes. Acá también se encontró la primera mazorca de maíz. Entonces, el primer cereal que consumió el hombre fue el maíz, y fue el hombre de Piquimachay. 2. Miren la importancia que tiene Ayacucho. Chilca. Chilca se ubica en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, región o departamento que Lima. Fue descubierto por el suizo Federico Engels, quien desterró los vestigios de una aldea perteneciente al arcaico que temprano. Acá en Chilca, fue el que domesticó el perro peruano, el perro sin pelo. Profesor, disculpe. ¿Sí? Profesor, ¿solamente hay una única raza de perro peruano o hay otra? Hay otra que se encontró en Zipán. Es un perro chato con pelo. Profesor, ¿estos serían los perros chuscos que se le dice o no? Exacto. Porque acá España trajo los dogos, trajo los matines. Acá España trajo perros asesinos, perros de guerra. Los dogos eran parecidos así a los galgos, grandes, entrenados para matar nativos o indios. Acá hubo el perro sin pelo y luego el perro chato con pelo, que fue encontrado en la tumba de señor Zipán. ¿Por qué le llaman el perro chusco? Pero es cierto. Muchas gracias, profe. Bien. También en Chilca se encontró que el camote. El camote fue el primer tubérculo que va a consumir el hombre peruano. Entonces que el camote combate el hambre o la hambruna. Y el camote le salvó la vida a Europa, ¿no? En el siglo XIV, en el siglo XV, cuando Europa atravesaba una grave crisis económica. Acá apareció el camote. Y también se dice, ¿no?, que acá surge ¿qué? Las primeras aldeas. Pero hay una discusión entre Chilca con Paraca, ¿no? También eso, según en el futuro, se va a aclarar, ¿no? Porque algunos casos consideran como primeras aldeas a Paracas, otros consideran a Chilca. Bueno, está en estudio, ¿no? Pero por mientras se considera que a Chilca como el primer hombre aldeano. También tenemos el hombre de la cabeza larga. Este hombre fue encontrado en Pisco Ica, vecino de Santo Domingo de Paracas. Se encontró el primer peine de hueso. Y también fue descubierto por el suizo Federico Engels. Tanto Engels como Richard Magnus es lo que han hecho que mayor que descubrimiento. El que ha hecho mayor descubrimiento. Vean ustedes. Bien, entonces hemos visto a los horticultores seminómades. Ahora tenemos aquí el arcaico
superior o tardío, donde vamos a ver a los agricultores, a los agricultores sedentarios. Y ya eran agricultores, ¿no? Porque ellos ya usaron herramientas de cultivo, usaron el abono, usaron sistema de regadíos. Miren, en este periodo, el arcaico tardío o el arcaico superior, ¿no?, va a haber una transición paulatina de una agricultura incipiente a una agricultura que desarrollada, a una agricultura desarrollada. Acá se va a cultivar nuevos cultivos. Aparece el algodón, por ejemplo. Aparece el maíz morado. Y aparece la hoja de coca. El algodón es una planta industrial que va a permitir el desarrollo textil. Y la textilería es una actividad artesanal. También va a cultivarse el maíz morado. El maíz morado se cultiva en el Perú hace 5.000 años antes de Cristo, en Caral. Ahí se elaboró por primera vez la chicha morada. Ya luego, cuando llega acá el limón, va a ser un insumo más de la chicha morada. Y también se cultiva, ¿qué?, la hoja de coca, que fue usada como una planta medicinal y como una planta, ¿no?, ritual. La hoja de coca se usa como anestesia, o también se usaba como pago, ¿qué?, a la tierra. Vean ustedes. Vean este. Ahora, ¿qué apareció aquí? Apareció la arquitectura. Apareció, ¿no?, la escultura. Apareció la precerámica. La precerámica, ¿de qué fue hecho? De calabaza. Ahí tenemos los mates grabados o los mates pirograbados.
Ahora, ¿cuál fue el hábitat del hombre acá? Sedentario. Entonces vean ustedes. Acá tenemos a los agricultores sedentarios. ¿Quiénes son? Tabla del Urín, Cerro Paloma, Caral, Huacaprieta, Cotox, Las Aldas, Chuquitanta, La Galgada y Asper. Y Asper. Bien, empezamos con el hombre de la tabla del Urín. Tabla del Urín está a 25 kilómetros al sur de Lima y lo encontró la arqueóloga Josefina Ramos de Cox. Acá se encontraron recintos semisubterráneos hechos de barro y piedra. La zona arqueológica de la tabla del Urín se encuentra en el Valle Lurín, entre el asentamiento humano San Francisco, el Cerro Tres Marías y la quebrada de Atocongo. Entonces, esta tablada viene a ser el primer poblado estable o sedentario del Perú. Bien. Luego tenemos Cerro Paloma. Cerro Paloma lo descubre el suizo Federico Íñez. Y Cerro Paloma se encuentra a 65 kilómetros al sur de Lima. Se encuentra en el distrito ¿qué? De Chilca. Provincia Cañete, departamento o región ¿qué? Lima. Su mayor importancia lo tiene en sus restos ¿qué? Arquitectónicos. Sus restos son recintos cuadrangular, como ven ustedes acá, de 9 metros por lado, construido de piedra, ¿no? Con masa de barro. Y Hegel la consideró como la más antigua construcción arquitectónica de América. Por eso que Cerro Paloma viene a ser el primer arquitecto o el primer edificador del Nuevo Mundo.
Y acá en Cerro Paloma, ¿no?, se encontró 251 entierros. Bien. Luego hablaremos de Caral. Huaca Prieta. Huaca Prieta fue encontrado en el Valle Chicama, La Libertad. Por el norteamericano Julius o Julius Beer. Ahora, Huaca Prieta se encontró la primera precerámica, conocido como los mates grabados o los mates pirograbados. El arte del mate pirogramado consiste en una técnica en donde las líneas, ¿no?, de un diseño quedan grabadas o marcadas en la piel del mate, en forma que indeleble. También se encontró los primeros tejidos hechos de algodón. Acá han representado la imagen de una ave rapiña, como es el cóndor. Y acá en Huaca Prieta, Julius Beer, por primera vez se usó la técnica del carbono 14 o el radiocarbono. Fue usado por primera vez. Vean ustedes. Y a cosa se le daba pues un vigor que científico. Luego tenemos a Cotox. Cotox fue encontrado en el Valle Higueras, en Huánuco. Ahora, ¿pero quién descubre Cotox? Cotox lo descubre Julio Cetello en 1935. Sino que en el año 1960 llega una expedición japonesa dirigida por Seiichi Izumi. Él excavó el templo de las manos cruzadas. Este templo tiene una forma rectangular, mide 9,5 metros de largo por 9,3 metros de ancho. Y las manos cruzadas viene a ser la primera escultura del Perú y de América.
Vean ustedes. Entonces, la mano cruzada también se conoce o se ubica en el templo de los nichos o en el templo de los nichitos. Así que se le llama el templo de los nichitos, o se llama también el templo blanco, o el templo de las manos ¿qué? Cruzadas. Pero pocos se han percatado que esta es una mano de sexo masculino, y la que está de abajo es una mano de sexo ¿qué? Femenino. Tiene una connotación ¿qué? Religiosa. Vean ustedes. Eso es lo que simboliza Kotosh. Luego tenemos Chuquitanta, o también llamado paraíso, encontrado al sur de Lima. Chuquitanta o paraíso también fue encontrado por el suizo, ¿no? Federico Engels, ¿no? Ubicado en el valle o en el río ¿qué? Chillón, en la costa central, ¿no? del Perú, o también se llama la Huaca del Paraíso. Ubicada exactamente en San Martín de Porres. ¿Qué viene a ser Chuquitanto Paraíso? Viene a ser la primera arquitectura monumental religiosa de la costa peruana. Es un complejo arquitectónico no precerámico, el más grande de la costa. También tenemos las Aldas, ubicado en Casma, Ancash, también encontrado por el suizo Federico Engels, estudiado por Rosa Pineda, y acá surgen los primeros ¿qué? Alfareros. Y también tenemos la Galgada, que está ubicada en Ancash, descubierta por Terencio Greider y Alberto Bueno Mendoza. ¿No? Acá es un templo que a la vez es un centro observatorio y que acá se inicia el estudio de la cosmovisión andina. Bien, ahora sí, hablemos de Caral. Ahí está Caral. Bien, ¿dónde ubicamos a Caral? Caral se ubica en el Valle Supe, en la provincia de Barranca, ¿no? Región Lima. Pero Caral está ubicado en el Valle Supe, en la zona ¿qué? Andina. Caral tiene una superficie de 50 hectáreas, que se divide en 4 secciones. Caral, Chupacigarro, Mibaya, Loriguari. ¿No? Todas estas zonas con pirámides, templos y plazas hundidas. ¿Cuál fue su principal actividad?
la agricultura. Y acá surge el primer tipo de Estado. Surge el primer Estado que teocrático. Teo, Dios. Un Estado gobernado por los reyes sacerdotes, que tenían ciertos conocimientos climáticos o astronómicos. Y Caral fue descubierto en el año 1905. Fue descubierto por el alemán Max Uhle. Por el alemán Max Uhle. Y luego, en el año 1979, llegaron los arqueólogos Carlos William y Manuel Merino, sino que ellos le llamaron chupacigarro. Chupacigarro. Y en el año 1994, bueno, diré 1997, llegó a Caral un equipo de arqueólogos encabezados por Ruth Chay Solís, que era la directora del proyecto especial arqueológico de Caral, Supi. Por ejemplo, Áspero es la ciudad pesquera de Caral. Vean ustedes. Y que hace poco se encontró una ofrenda compuesta por 7 objetos, denominados Ojo de Dios, con pluma de guacamayo, algodón, cuenta de espándulos. Vean ustedes. Eso se dio en Áspero, ¿no? La ofrenda compuesta por los ojos de Dios. Ahora, Ruchay llega a las siguientes conclusiones. Para ella, Caral, ¿no?, es la primera urbe o la primera ciudad sagrada de América. Es la primera civilización andina del Perú y de América. Es el primer estado teocrático. ¿No? También afirma que había la igualdad entre hombres y mujeres. Ya que se encontró una mujer enterrada en posición ceremonial, exclusiva para las altas autoridades en Caral. Ha revolucionado pues la cultura y la arqueología peruana. Vean ustedes. Entonces, Caral es la cultura precerámica la más antigua de América. Es la cultura precerámica la más antigua de América. Y Caral tiene una antigüedad de 5.000 años. Y que por su organización social propia y singular, ¿no?, se le compara con las culturas del cercano y del lejano oriente. Se le compara con la cultura Mesopotamia o Caldeo Asirio,
con la cultura egipcia, con la cultura india, con la cultura china. Vean ustedes. Todas ellas que he mencionado, junto con Caral, son los focos originarios de culturas en el mundo. Y también los olmecas en Mesoamérica, por ejemplo. Nada que envidiar a otras culturas. También se encontraron 3 estatuillas. Entre ellas la de una sacerdotisa y 2 cabezas femeninas. Se encontró un varón y 2 mujeres. Eso ya fue la zona arqueológica de Bichama, que pertenece a Caral. Y también cabezas femeninas, ¿no? 2 cabezas de barro, no cocido. Representa una deidad, un arquetipo femenino de la cultura Caral. Entonces, Caral es la cuna de la civilización andina. Inclusive Caral, ¿no?, conoció los quipus. Vean ustedes. El maíz morado. Vean ustedes. Y Caral sabía que el Perú era un país sísmico. Usaron bozas sísmicas llenas de piedra, llamadas circas, y la ponían en sus muros para evitar que sean derrumbadas. Sino que Caral desconoció, ¿no?, la cerámica, desconoció la metalurgia y desconoció pues, las obras hidráulicas. ¿No? Y se dice pues que la mujer ejerció el poder en Caral. Y que Caral resistió una fuerte hambruna en todos esos valles, debido a los cambios climáticos. ¿Cuál es el hallazgo más espectacular en Caral? Son las 32 flautas cabrazales, que fueron desenterradas, encontradas en una esquina del templo llamado el anfiteatro. Porque Caral tiene templos, como el templo de Chupacigarro, como el templo del anfiteatro, como el templo de Baqueta, como el templo del altar del fuego sagrado. ¿Rendían culto qué? Rendían culto al fuego. Ahora, entre los últimos hallazgos en Caral ha sido que un sapo humano, los últimos hallazgos. ¿No? Es decir, un sapo humanizado y una cabeza antropomorfa, que ha sido descubierto en los edificios de Caral. Vean ustedes. Es decir, el sapo, dentro de la Convención Andina, es un ícono relacionado con la lluvia y el agua del río. ¿No? Es decir, que la cabeza antropomorfa representaría ahí al ser humano, que esperaba el agua para darle la continuidad a la vida.
Vean ustedes. Si Caral tenía varios centros. Aparte de Áspero, tenía también Bichama. Bichama era uno de los centros urbanos, ¿no?, que tenía el complejo de Caral, ¿no?, como su capital. Pero hoy por hoy, ¿no?, Caral es cuestionada por otros estudiosos. La pregunta es, ¿dónde enterraban a sus muertos? No se ha encontrado cementerio, ni en Bichama, ni en Áspero. Profe, lo quemaba. No se ha encontrado ningún centro crematorio. De todas maneras, quedan cenizas. No se ha encontrado. Vean ustedes. Algunos estudiosos, ¿no?, consideran que Caral es como una Meca. Todos sabemos que la Meca es una zona religiosa donde van los musulmanes, ¿no?, a reflexionar. Y se piensa, algunos estudiosos, que Caral era como especie de una Meca, donde iban gente de distintos pueblos a desarrollar sus ritos ceremoniales, como el fuego, por ejemplo, como el agua, y que se quedaban ahí por una temporada, y que acabada las ceremonias, cada uno regresaba a su pueblo de origen. Y si una persona fallecía, ella llevaba a su pueblo de origen. Vean ustedes, algunos señalan así, o piensan así, que fue como especie de una Meca. Pero también hay otra zona, hay otro complejo arqueológico, por ahí, llamado Bandurria, que está ubicada en el distrito de Huacho, en la provincia de Huaura, región Lima. Y también es un centro ceremonial poblado. Es un complejo arquitectónico que fue descubierto por Domingo Torero en 1973. Luego estudiado por Rosa Fun Pineda en 1977. Y a partir de 2005 es Alejandro Chum. Y la diferencia es que Bandurria está pegada al mar, cerca al mar. Y Bandurria sí tiene cementerio. Y también tiene una antigüedad de 5.000 años. 5.000 años. Y lo más asombroso de Caral, ¿no?, lo más asombroso de Bandurria, que en su medio ambiente, en su paisaje circundante, ¿no?, tiene una zona humedal costera, llamada el humedal del Paraíso o Playa Chica. Vean ustedes. ¿Qué es el humedal? Es una zona, ¿no?, como una especie de laguna o albúfaras, ¿no?, donde abunda tanto la fauna como la flora, ¿no? Ahí, por ejemplo, se han encontrado 19 especies de plantas, 11 terrestres, ¿no?, y 8 acuáticas, ¿no? Y además, el humedal, ¿no?, es una zona donde se alimentan, donde descansan, ¿no?, las aves migratorias, como los flamencos,
como las garzas, los patos silvestres, los zambullidores y las aves marinas. Vean ustedes. Bueno, Ruchadi sigue frente a este proyecto. Ya va como 25 años. Pero ahí está Bandurria, a la vanguardia, ¿no? Esperemos que Ruchadi encuentre el cementerio para que mantenga todo lo que se dice sobre Canal. Bien, jóvenes, ¿algunas dudas o alguna pregunta? ¿Algún tema? Todo está claro. ¿Dice? Pueden hacer su pregunta usando el micro o a través del chat. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, ninguna duda. ¿Qué dicen los demás? Todo claro, profesor. Todo claro. No, ninguno, pues sí. Bien, entonces vamos a desarrollar la separata. Yo leo la pregunta, usted responde mediante chat. ¿Ok? Responder mediante chat. Responder sin mirar apuntes, sin mirar el libro. No, aquí te puedes equivocar. Responde tú, por ejemplo, si no pones ahí el número de pregunta, 1E, por ejemplo. Responde por el chat. ¿Ok? Para que esto puede participar. Por el chat me responde. ¿Ya? Bien, entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ahí está la respuesta, la pregunta número 1 dice, corresponde al periodo lítico de la cultura peruana. Responde por el chat. ¿Cuál sería la clave de respuesta? ¿No? Corresponde al periodo lítico de la cultura peruana. ¿Cuál sería la respuesta? Responde por el chat.
Ahí la respuesta sería Lauricocha. Sería Lauricocha. Dos, descubridor del nombre de Lauricocha. ¿Cuál sería ahí la respuesta? En la 2. Descubridor del nombre de Lauricocha. La C, Cardiff. Hay que responder por el chat. Ya, por el chat. Ah, disculpe, profe. La 2 es la respuesta que la C, ¿no? Cardiff. 3. La teocracia surge en el periodo. ¿Cuál sería la respuesta de la 3? Por el chat se contesta. La 3 sería que la letra C, ¿no? El arcaico superior, o también llamado tardío. O también le llaman tardío, o precerámico. 4. Característica que corresponde al periodo lítico. Característica que corresponde al periodo lítico. Por el chat, responder. Viene a ser la economía depredadora, o también llamada la economía de la parasitaria o la economía de la subsistencia. 5. Hombre que representa al periodo del arcaico superior. Hombre que representa al periodo del arcaico superior. ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿No? Sería ladero. Huaca Prieta. ¿No? Huaca Prieta, ¿no? Porque Chivateros y Paicán pertenecen al periodo lítico, mientras que Chilca y Paracas al arcaico temprano o inferior. 6. Es una característica del periodo arcaico superior. Es una característica del periodo arcaico superior. ¿Cuál sería ahí la 6? Sería que la arquitectura. Aparece que los primeros centros que de cultos. 7. Los instrumentos líticos más antiguos corresponden al nombre de. ¿Cuáles son los más antiguos? Aquí le corresponde. Al nombre de Piquimachay 1. 8. La casa o chaco, expresados en la pintura rupestre, corresponden al nombre de.
al nombre de Toquepala. 9. El primer instrumento musical lo encontramos con el nombre de, ¿cuál sería la 9? La 9 sería la 0. Paracas o el nombre de Santo Domingo de Paracas. 10. Es considerado el primer horticultor del Perú y América. De hecho que Nanchón, la C. Cajamarca. 11. Primeros restos óseos completos corresponden a, ¿cuál sería la 11? ¿No? Vendría a ser Paiján, o te pueden poner Pampa de los fósiles. 12. Primer arquitecto del Perú. Lo encontramos con el nombre de, ¿cuál sería la 12? Sería pues Cerro Paloma, ¿no? 13. Cotox, ¿qué representa? En la 13. ¿Qué representa Cotox? ¿No? Cotox representa la primera escultura de América, que es la mano cruzada, ¿no? Un brazo masculino, un brazo ¿qué? Femenino. 14. El taller lítico más antiguo del Perú lo encontramos en, ¿dónde lo encontramos? 14. ¿Cuál sería la respuesta? En la 14. Chivateros, Lima. Chivateros viene a ser el primer poblador de la costa peruana. 15. Vive en cuevas, es nómada, se organiza en bandas, caza, pesca y recolecta. Son características del hombre en el periodo, o sea, la respuesta es la 15. Sería en el periodo ¿qué? Lítico, ¿no?
O te pueden poner el periodo de cazadores que nómades. 16. La domesticación del perro se da con el nombre de la 16. ¿Con qué se da la domesticación del perro? Con chilca. El perro pues sin pelo, ¿no? Que abunda acá en Urín, al sur de Lima, y que abunda pues en Catacaos, en Piura. Ahí anda el sueldo ahí el perro peruano, ¿no? El perro sin pelo. Ese perro, su cuerpo alcanza una temperatura de 40 grados. (17) Descubridor del hombre de Paracas o Santo Domingo. ¿Quién ha hecho mayor hallazgo o mayor descubrimiento? Es el suizo Federico Engels. 18. La primera arquitectura monumental y religiosa de la costa. Lo encontramos con el nombre de ¿con qué hombre lo encontramos? En el 18. Con Chuquitanta, ¿no? O también me pueden colocar ahí Paraíso. Chuquitanta o Paraíso. 19. Hombre de, considerado el primer habitante del litoral peruano. ¿Cuál sería la respuesta a la 19? Sería, ¿no? Santo Domingo, ¿no? O Paracas. 20. Primer domesticador de cuis. Vendría a ser Piqui Machay 2. No solamente es el primer conicultor de cuyes, sino que también es el primero, ¿no?, en alimentarse con el maíz. Vean ustedes, con el maíz. El primer cereal que va a consumir el hombre peruano, ¿no? Entonces, hemos visto
cómo se ha dado el poblamiento peruano, tanto en el lítico, como en el arcaico inferior o temprano, como en el arcaico tardío, ¿no? O superior. Hemos visto que esta parte ha cambiado, ¿no? Por los hallazgos que ha habido, ¿no? Por eso que el libro SPREVE tuvo que actualizarse, porque los que tienen todavía el libro antiguo, ¿no? Se sigue manteniendo ahí para que hay casa, ahora ya no, ¿no? Ya que se ha cambiado, ¿no? Es la parte de la historia que puede cambiar, ¿no? Solamente la parte, pues, la prehistoria, ¿no? Más que toda arqueológica, ¿no? Los primeros pobladores o las culturas, ¿no? Que hay nuevos hallazgos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, se pensaba que antiguamente solamente habían gobernado los varones, ¿no? Pero con el hallazgo de la dama de Cao, o la dama de Ampato, ¿no? O con la dama del castillo de Guarmey, ya se sabe que las mujeres también gobernaron, ¿no? Y eso es interesante. Por ejemplo, vamos a ver que tanto Moche como Huari tuvieron un estado que matriarcal, donde las mujeres que gobernaron, donde las mujeres que reinaron, ¿no? Vean ustedes. Bien, entonces el próximo martes veremos culturas peruanas. Allí vamos a usar, ¿no? La división que hace John Rowan, ¿no? Que divide la cultura peruana en 3 horizontes y en 3 intermedios. Veremos por qué algunas culturas lo ubican en los horizontes y otras culturas lo ubican en los intermedios. Hablaremos de 4 culturas, ¿no? Hablaremos de Chavín, Paracas, Nazca y Mochica. ¿No? Hay que ir repasando, ¿no? Aprovecho, jóvenes, para desearles feliz 28, felices fiestas patrias, ¿no? Saludos por casa. Así que nos vemos hasta el próximo, ¿qué? Martes. Gracias. Siguiente. Saludos, profesor. Chao. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Hasta el próximo martes.